Hola chicos y chicas, antes que nada les doy la bienvenida a esta tercera sesión que corresponde a la asignatura de anatomía de la optativa de biológicas para grupos 1 y 2 del Instituto Superior José Vasconcelos. Ahora, la sesión de hoy va a ser un poquito más larga que las anteriores, pero también va a ser un poquito más interesante, y el tema que vamos a ver, que es nutrición, va a ser más que nada un repaso, porque la verdad es que ya hemos visto la mayor parte de los contenidos de este tema durante bloques anteriores, cursos anteriores, e incluso durante la asignatura de bioquímica han visto mucho de esto. Pero antes de empezar con el tema, hay unas cuantas cosas que me gustaría decirles. Pues lo primero es que he estado revisando a lo largo de esta semana sus tareas que me enviaron de la primera actividad, y la verdad es que pues se nota mucho el esfuerzo que han estado haciendo. No piensen que no las he estado revisando. Sé que tardé un poco en contestarles porque la verdad tengo más de 300 correos de ustedes, y me da muchísimo gusto ver cómo se han sentado y han hecho sus trabajos de verdad. Los colores, el título así lo exponen bonito. Algunos de ustedes colorean la página entera, hacen sus dibujos con mucho esfuerzo, hacen sus resúmenes con mucho arte, con mucho esfuerzo. Y la verdad es que para mí como maestro pues, es algo muy especial ver cómo se esfuerzan. No piensen que estos trabajos no van a servir para nada, no los vayan a tirar. ¿Okay? Cuando regresemos finalmente a las clases, todo esto nos va a servir para continuar trabajando. Recuerden que las notas de curso, las tareas, son información, son aprendizajes que ustedes han hecho y son para ustedes. ¿Okay? Yo lo reviso y yo le pongo una calificación, todo eso. Pero al final del día es para que ustedes se queden. Cuando tengas una duda, ¿qué vas a hacer? Vas a revisar tus tareas. Solamente quería agradecerles mucho por el esfuerzo que han estado haciendo. Se nota, créanme que lo tengo muy en cuenta. No crean que no estoy revisando sus tareas, las estoy revisando una por una. Pues nada más quería agradecerles de verdad, de todo corazón. Les agradezco mucho que hayan realizado todo ese esfuerzo, y pues que sepan que me doy cuenta. Ahora sí, vamos a empezar ya. Vamos a dejar de sentimentalismos y vamos a empezar con el tema de la sesión para no alargarlos mucho. Un poquito. Ya saben que yo y la tecnología no nos llevamos muy bien. Bueno, vamos a empezar. Ya les había dicho, el tema de esta sesión es nutrición y la relación de la nutrición con la salud. Ahora, desde un punto de vista general, biológico, la nutrición es el mecanismo mediante el cual un organismo, cualquier organismo, obtiene los componentes químicos necesarios para llevar a cabo todas sus funciones. Es decir, todos los elementos necesarios para que pueda crecer, nacer, reproducirse y todo lo demás. Ahora, me adelanté un poquito. Existen diferentes tipos de nutrición, dos para ser específico. Existe la nutrición autótrofa, la cual es realizada por plantas, las algas y algunas bacterias y protozoarios, en la cual el organismo más que nada produce la mayor parte de sus nutrientes, pero aún así requiere de nutrientes inorgánicos que debe obtener del exterior. Por otro lado, existe la nutrición heterótrofa, la cual realizan los animales, entre los cuales el ser humano está incluido, también algunas bacterias y protozoarios y los hongos. ¿Okay? Ahora, a partir de ahora vamos a hablar específicamente de la nutrición y de la salud humana. ¿Okay? Ahora sí. Cuando hablamos de la nutrición desde el punto de vista humano, también tenemos que hacer referencia al ciclo que ustedes ya hicieron la tarea a la vez que les dejé durante la sesión anterior, el ciclo del proceso digestivo, que es la ingestión, la digestión, que es química y mecánica, la absorción en el intestino delgado, donde finalmente se absorben todos los nutrientes, y por último la egestión o excreción, como la mayoría de ustedes pusieron en sus trabajos, que está bien, es excreción. De hecho, egestión es una palabra así media extraña. ¿Okay? Entonces, todo ese es el proceso digestivo que forma parte de la nutrición humana. Ahora, para que la nutrición humana pueda ser considerada correcta o adecuada, debe de cumplir una serie
de lineamientos. Los alimentos que consumimos de forma cotidiana, entiéndase en nuestra dieta, debe proveer todos los nutrientes necesarios. Esto de todos los nutrientes necesarios, ahorita vamos a ver que se dice más fácil de lo que se hace, porque la cantidad de nutrientes que realmente necesitamos es bastante. Necesitamos una gran cantidad de diferentes nutrientes y a veces es difícil obtenerlos todos. Pero pues la nutrición debe de proveerlos todos. Pero además debe de ser sin excesos. Es bueno tener una dieta completa que nos provea todo lo necesario, que sea suficiente, pero no debemos excedernos en ninguno de los nutrientes, porque tanto la falta como el exceso producen problemas en el cuerpo. Y por supuesto, la dieta no debe de contener sustancias o elementos que sean tóxicos o dañinos para la salud. ¿Okay? Esto es muy importante. Una manera muy fácil de ponerlo pues es con esta imagen que tiene una lista de verificación. Debe ser completa, debe ser equilibrada, debe ser inocua, que quiere decir que no cause daño. Variada, hago mucho énfasis en esto de variada. ¿Okay? No tienen idea de lo importante que es consumir la mayor variedad de alimentos a lo largo de nuestra dieta cotidiana, adecuada y suficiente, por supuesto, que sea suficiente para nosotros, nuestras necesidades. No es lo mismo la cantidad de alimentos que debe consumir un deportista a la que debe consumir pues tal vez un estudiante normal, que tal vez juega un poco de deportes en el descanso o sale a jugar al parque, pero que no es realmente un deportista. Es muy diferente sus requerimientos y necesidades. Además a esto que está aquí podemos agregar otros dos elementos que tal vez no están contemplados en la teoría, pero creo que son muy importantes. Uno es la accesibilidad, es decir, una dieta correcta para nosotros mismos pues debe ser algo a lo que podamos acceder. O sea, no vamos a poner en nuestra dieta alimentos pues, que son muy difíciles de obtener o tal vez muy costosos, porque no es realista. ¿Okay? Que es a veces uno de los errores que cometemos cuando intentamos hacer esas dietas que nos ponen. O sea, y nos ponen ingredientes o cosas que son muy costosas o que simplemente no hay aquí, o tienes que ir a buscarlas quién sabe dónde. Entonces no es realista. Y la otra pues es que sea agradable, que para nuestros gustos y nuestras necesidades los alimentos que conforman nuestra dieta pues sean ricos, sean sabrosos, sea algo que disfrutemos comer. Es muy difícil seguir una dieta adecuada cuando no nos gusta lo que estamos comiendo. Entonces a veces igual pues puede resultar necesario cambiar un poco nuestros gustos, sobre todo cuando estamos acostumbrados a comer cosas que de plano no son buenas, pero sí debe de cumplir un poquito al menos nuestros gustos. Vamos a continuar. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de los elementos nutricionales que conforman los alimentos que consumimos. Para empezar, los nutrientes se agrupan perdonen la redundancia, en dos grupos principales. Tenemos los macronutrientes, que son 3, y los micronutrientes, que son otros 2. Los macronutrientes son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Esto es un tema que ya ustedes ya conocen, lo estamos realmente recordando porque todo esto ya lo hemos visto antes. Mientras que los micronutrientes son las vitaminas y los minerales. Allá arriba tienen una imagen que me gustó mucho donde te muestra los alimentos que contienen, así como que de manera muy general, los carbohidratos, los que contienen las proteínas y los que contienen las grasas. Pero si observamos aquí, nos muestra un ejemplo de alimentos que contienen tanto carbohidratos como proteínas. Aquí vemos leguminosas, las nueces, granos, algunos granos, ese tipo de cosas, ¿no? Y también vemos algunos que combinan tanto las proteínas como las grasas en un solo alimento. Los pescados, lácteos, igual nos pone aquí algunas nueces y cosas así. Entonces es bueno tenerlo en cuenta. Existen además otros elementos nutricionales que no encajan en ninguna de las otras categorías. Estamos hablando primero del agua, muy importante, pero no es ni un macronutriente ni un micronutriente. ¿Okay? Estamos hablando de la fibra,
muy importante, clave para una alimentación y una nutrición adecuada. Y por último, los antioxidantes. ¿Por qué estos realmente no encajan en las otras categorías? Bueno, más que nada se debe a que la fibra, los antioxidantes, el agua, no es que pasen a formar parte directamente de nuestras estructuras, aunque el agua sí, pero son importantes para una dieta adecuada. La fibra, los antioxidantes son muy importantes para una dieta adecuada, pero no es que pasen a formar parte de nosotros. Un pequeño paréntesis aquí con los antioxidantes. Los antioxidantes son elementos nutricionales, sustancias químicas de naturaleza variable, que ayudan a prevenir el deterioro celular, es decir, ayudan a contrarrestar los efectos, podríamos decir, del envejecimiento. Y es que, como parte de nuestras funciones normales, incluso de nuestra alimentación, nuestro cuerpo produce unas sustancias llamadas radicales libres. Los radicales libres dañan la estructura celular y son parte del proceso natural de envejecimiento. Con un consumo excesivo de antioxidantes viene una serie de problemas de salud. Una manera de ayudar a evitar la ocurrencia de estos problemas, pues, es el consumo de alimentos con antioxidantes, que son más que nada frutas y verduras. Ahí vemos algunos ejemplos: las fresas, las frambuesas, los arándanos, las moras azules, la granada. Todos esos son alimentos que contienen una gran cantidad de antioxidantes. El té verde también, por ejemplo. Así, vamos a continuar. Vamos a empezar con el primero de los macronutrientes, que son los carbohidratos. Los carbohidratos, el nombre común que reciben, son los azúcares, y se trata simplemente de moléculas formadas por hidrógeno, carbono y oxígeno, y algunos otros elementos en menor cantidad, las cuales se organizan en forma de monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Vamos a ver un poquito de esto. Aquí tenemos algunos de los tres principales monosacáridos que se encuentran en la mayoría de alimentos y en la mayoría de seres vivos, que son la glucosa, la galactosa y la fructosa. Podemos ver cómo estos monosacáridos tienen una estructura de anillo, ¿sí?, que es muy importante para la formación de estos carbohidratos. Los carbohidratos siempre se organizan en esta forma de anillos, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando mezclamos dos de estos monosacáridos? Bueno, si combinamos una glucosa con una fructosa, tenemos sacarosa. La sacarosa, de hecho, es el azúcar normal, el azúcar refinada que encontramos en la cocina, en la alacena o en la mesa. Entonces, diferentes combinaciones de estos monosacáridos nos dan diferentes disacáridos y diferentes polisacáridos. Existen muchos: la sacarosa, el almidón, la celulosa, que forma parte de las estructuras de las plantas, también es un tipo de carbohidrato. Entonces, pues, hay un montón. Pero a final de cuentas, desde el punto de vista nutrimental, los carbohidratos son fuente de energía. Son fuente de energía para las células. Nuestro cuerpo, cuando digiere los carbohidratos, obtiene principalmente el monosacárido glucosa. Esta glucosa es un sustrato orgánico que, cuando se mezcla con oxígeno en el interior de las células, recuerden que el organelo mitocondria es el encargado de este proceso. Es glucosa con oxígeno y obtienes dióxido de carbono, agua y ATP. Y ese ATP, recuerden que era la moneda energética de nuestras células y de nuestro cuerpo, y es realmente como obtenemos la energía. Entonces, los carbohidratos, su principal función en el organismo es energía para las células. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de las fuentes ricas en carbohidratos. Para empezar, tenemos los panes y las pastas, ¿okay? Harinas, panes, podemos mencionar el espagueti, las sopas, todo eso pues es una fuente de carbohidratos. Los vegetales, probablemente una de las fuentes de carbohidratos más importantes para nosotros. Prácticamente todos los vegetales contienen cantidades de carbohidratos, algunas más que otras. Algunas, como los pepinos o la lechuga, pues tienen una cantidad muy pequeña, pero la gran mayoría de otras
tiene una cantidad suficiente. Los tubérculos, papas, camotes, yuca, todos esos alimentos subterráneos, tubérculos, son una fuente muy rica de carbohidratos. Ok, cuando les digan, chicos, tienen que comer más verduras, no se vale decir, pues voy a comer más papas. Ok, no, son tubérculos. Los granos integrales, la avena, el trigo, la cebada, el sorgo, la soja, todos ellos son, bueno, no la soja, son granos y los podemos encontrar también en forma de harinas y de panes, pero nada más para tener en cuenta, los cereales, más que nada. Las frutas, muy importante fuente de carbohidratos. ¿Okay? Todas las frutas contienen carbohidratos, principalmente en forma de el monosacárido fructosa, que también nos sirve. Y para que no digan que no doy la clase completa, sí lo voy a mencionar. ¿Okay? Los dulces, aquí, chiquititos, son parte, también son una fuente rica en carbohidratos. Pero ojo, no son una fuente adecuada de carbohidratos. ¿Okay? Contienen más que nada sacarosa. Y eso pues no es bueno, por eso lo puse así en chiquito. Y no crean que, pues es que yo tengo que comer muchos carbohidratos, me voy a empacar de dulces. No va a ser así. Ahorita vamos a hablar más adelante, vamos a hablar un poquito de eso. Y es que es muy importante tener en cuenta que en realidad, si se ponen a ver todas las cosas que acabo de poner aquí, los carbohidratos están casi en todo lo que comemos. O sea, es muy difícil que no estés comiendo carbohidratos. O sea, tendrías que vivir de lechuga y aún así estés comiendo una pequeña cantidad de carbohidratos, aunque no es suficiente, para que podamos hablar de una deficiencia de carbohidratos. Entonces, cuando hablamos de los carbohidratos, de las fuentes ricas de carbohidratos, en relación a la alimentación y a la salud, generalmente estamos hablando de regular hacia abajo la cantidad de carbohidratos que comemos, porque es muy fácil excederse en la cantidad de carbohidratos que comemos. O sea, de verdad lo hacemos sin darnos cuenta. Y cuando consumimos alimentos que son muy ricos en carbohidratos y no nos dan otra cosa, como los dulces o el refresco, ya sé que yo a veces me tomo mi refresco, pero les juro que no tomo mucho, ¿okay? A veces incorporamos un montón de carbohidratos y no nos damos cuenta. Y luego cuando comemos nuestra comida ya bien, con todo lo que debe llevar, nos excedemos. Entonces, sean muy cuidadosos al momento de elegir sus fuentes de carbohidratos. Como decir, no se vale decir, pues hay que poner carbohidratos, así que voy a poner dulces. No, hay un montón de donde escoger. Si solo comes dulces, no te vas a llenar. Entonces, vamos a seguir. Ahora están las proteínas. Son las proteínas, moléculas orgánicas, formadas también por cadenas. Si se fijan, los carbohidratos eran cadenas, pero en este caso de carbono, hidrógeno y oxígeno. Bueno, las proteínas son moléculas formadas por cadenas, solo que ahora están formadas por unas sustancias llamadas aminoácidos. Los aminoácidos tienen como componente fundamental el nitrógeno, pequeñas cantidades de otros elementos como el azufre, y conforman la estructura básica de las membranas celulares y en general de las células. Es decir, nuestro cuerpo, las células que lo conforman, están hechas principalmente por proteínas. De hecho, la mayor cantidad del peso de nuestro cuerpo está hecho también por las proteínas. Las proteínas son las que proporcionan la mayor cantidad de masa de nuestro cuerpo. Entonces, tengan eso en cuenta, que las proteínas son como bloques de construcción de nuestras células. Cuando hablamos desde el punto de vista nutricio, es decir, cuando comemos proteínas, el cuerpo lo que hace durante el proceso de digestión, proceso catabólico, descompone estas proteínas para obtener aminoácidos. Es decir, cuando tú comes una proteína, esa proteína no pasa a formar directamente parte de tu cuerpo, ¿okay? Porque las proteínas, por ejemplo, de un cerdo, de una vaca o de un pollo, no son las mismas que tienes tú, son distintas. Así que lo que hace el cuerpo es descomponer esa cadena de aminoácidos y se queda con los aminoácidos. Y luego utiliza esos aminoácidos para crear sus propias proteínas, que sean las que realmente necesitamos, ¿okay? Además, durante este proceso, el cuerpo también obtiene una pequeña cantidad de energía de las proteínas. Pero de verdad, la función principal es obtener los aminoácidos. Y la energía que se obtiene, pues es
Es algo pequeño. ¿Ok? Ahora, en el cuerpo humano existen 20 diferentes aminoácidos, los cuales se combinan en diferentes cantidades y en diferentes órdenes de la cadena para crear una cantidad de verdad impresionante de proteínas. O sea, hay muchas proteínas distintas que nuestro cuerpo puede crear. Entonces, de esos 20 aminoácidos, 11 nuestro cuerpo los produce solito, a partir de nitrógeno, carbono, oxígeno, agua y todos esos elementos que vamos obteniendo de la comida. Nuestro cuerpo fabrica los propios aminoácidos. Sin embargo, existen 9 de esos aminoácidos que son esenciales. Es decir, nuestro cuerpo no los puede fabricar. Forzosamente tenemos que obtener esos 9 aminoácidos esenciales que están aquí el listado. ¿Okay? Tenemos que obtenerlos ya hechos de otra fuente de proteínas. Ahora, aquí es donde empezamos a ver un poquito más esa complicación que existe cuando yo les había dicho, chicos, la dieta tiene que ser variada. Por ahí va. ¿Ok? Es más fácil decir, ay, sí, mi dieta está completa, que hacerlo realmente. O sea, son 9 aminoácidos diferentes. ¿Y qué creen? De una, o 2, o 3 fuentes de proteínas, no obtienes todos estos. O sea, si por ejemplo tu fuente de proteínas toda tu vida ha sido cerdo, res y pollo, no obtienes todos esos 9 aminoácidos esenciales. Hay algunos que te están faltando. Entonces, tienes que comer otras fuentes de proteínas. No se trata solamente de cumplir con tu cantidad de proteínas. Tienes que variar la dieta para obtener realmente todas estas. ¿Okay? Y ahorita vamos a hablar un poquito de las fuentes de proteínas. Fuentes ricas en proteínas. Legumbres. Todas las legumbres. ¿Cuáles son las legumbres? El frijol, ahora sí la soya, el garbanzo, las lentejas, las habas, el espelón, los cibes, los chícharos, prácticamente todas esas semillas que crecen en vainas. ¿Okay? El frijol es uno de los ejemplos más comunes. Todas las carnes, pollo, res, puerco, pescados, mariscos, insectos que también se consideran como carne, ok, chapulines, no sé qué otros insectos coman por ahí, escamoles, hay varios. Entonces, todas las carnes son fuentes de proteínas. Lácteos y huevos, okay, quesos, cremas, mantequilla, leche, huevos, okay, todos son fuente de proteínas. Semillas y nueces, pues cacahuates, almendras, nuez de la India, nuez normal, semilla de girasol, quinoa, todas esas. ¿Okay? Y una muy interesante y que mucha gente pasa por alto, que son los hongos. Ahora, en México tenemos una muy interesante tradición gastronómica en cuanto a los hongos. Puede que algunos de ustedes estén acostumbrados tal vez al champiñón, que es el que más comúnmente encontramos a granel en el supermercado o incluso enlatado. Pero existen otros hongos que son accesibles a nosotros. Es posible encontrar, por ejemplo, hongo pleurotus, que es uno que se ve así alargado. ¿Okay? En los supermercados en Chedraui lo venden. O un poquito más cerca de nosotros y de nuestra cultura, el huitlacoche. El huitlacoche es un hongo riquísimo. Ya sé que no se ve muy bonito, tiene un aspecto un poco sospechoso con ese color negruzco y esa textura gomosa, pero en realidad está muy rico, es muy nutritivo y contiene proteínas de alto valor biológico. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que ya habíamos mencionado de la variedad. Tú podrías cumplir con tu, vamos a decir, cantidad de proteínas diaria solamente comiendo pollo o res o cerdo.
pero no vas a obtener todos los aminoácidos. Es necesario que incorpores otras fuentes de manera consciente. Cuando tú empiezas a añadir pescado, cuando tú empiezas a añadir por ahí quesos, empiezas a añadir nueces, aunque sea un puñito de nueces que pongas en tu dieta, ya estás proporcionando nuevas y variadas fuentes de proteínas que te proporcionan aminoácidos distintos. Cuando tú pones hongos, aún más. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los aminoácidos que encuentras en los hongos, en las semillas, en el pescado, en el pollo, en los lácteos, en las leguminosas, son distintos. Y solamente combinando todos estos, realmente vas a obtener tus 9 aminoácidos esenciales. ¿Okay? Entonces tengan eso en cuenta cuando estén haciendo su proyecto integrador. Ya les estoy dando un pequeño tip de lo que les va a tocar hacer. Ya lo habían hecho antes con la maestra Arely, pero ahí hablamos luego de eso. ¿Okay? Entonces tengan eso en cuenta. Variado es muy importante. Vamos a hablar ahora acerca de los lípidos. Igual son cadenas, ¿okay? Moléculas formadas por carbono, hidrógeno y en menor medida oxígeno, muy parecidas a los carbohidratos, pero ahora son diferentes porque se organizan a través de un grupo glicerol, que ya lo vieron en bioquímica, unido a 3 ácidos grasos. Esta molécula base de los lípidos recibe el nombre de triglicérido. ¿Okay? Ahora, ¿qué onda con los lípidos? Bueno, al igual que los carbohidratos, los lípidos son una fuente de energía para el cuerpo que es fácilmente almacenable. Cuando nuestro cuerpo empieza a realizar algún tipo de actividad que requiere de energía, lo primero que se consume son los carbohidratos que están disponibles por la dieta que consumimos. ¿Okay? Pero después de 20-25 minutos, esos carbohidratos se agotan. Y el cuerpo entonces ya empieza a entrar en una fase en la que utiliza lípidos. ¿Okay? Entonces los lípidos son una fuente de energía un poquito más a largo plazo. Proveen un montón de energía, producen el doble de energía que la proteína y que los carbohidratos por unidad de masa. Y también proveen ácidos grasos esenciales, los cuales son muy importantes para un montón de cosas. Para formación de hormonas, para el proceso de regeneración celular. O sea, hay muchos tipos de ácidos grasos esenciales y todos son importantes y cada uno tiene sus funciones. ¿Okay? Entonces es importante de nuevo la variedad. Ahora, algo muy interesante de los lípidos es que la cantidad que se requiere de lípidos es mucho menor que la de proteínas y la de carbohidratos. Realmente, al igual que como les dije con los carbohidratos, es muy difícil que no consumas suficientes lípidos como para cumplir tu requerimiento de lípidos diarios. O sea, de nuevo, generalmente lo que pasa es que nos pasamos de la cantidad de lípidos. O sea, es muy poquito. Y es que los lípidos se encuentran en un montón de alimentos. O sea, hasta en una carne magra. Tú compras un pechuga de pollo que tiene poquita grasa, así bien limpio y todo. Incluso en esa pechuga de pollo súper magra hay grasas. Y las grasas que hay en esa pechuga de pollo ya son suficientes para nuestra cantidad. Obviamente es importante ir variando, ¿ok? Pero no, es muy difícil que nos falten los lípidos. Generalmente durante una dieta mal elaborada lo que nos puede llegar a faltar son proteínas. Pero con una dieta balanceada no tienes este problema. Ahora, las grasas pueden clasificarse en dos tipos: monoinsaturadas, en tres tipos: saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Mientras menos saturado sea una grasa, más beneficiosa es para nuestra salud. Es decir, las grasas saturadas, que son las más saturadas obviamente, no son muy beneficiosas para nosotros. Podemos consumirlas en pequeñas cantidades, pero cuando las consumes en exceso, entonces están relacionadas a la aparición de problemas cardiovasculares, la arteriosclerosis, que ya saben que es, ya vimos sistema cardiovascular, el trombosis, taponamiento de arterias, infartos. O sea, hay muchos problemas relacionados al consumo de grasas saturadas. Está relacionado igual al incremento en el colesterol de la sangre. ¿Okay? Mientras que las grasas mono y poliinsaturadas contrarrestan este efecto. Ahora, las fuentes de grasas saturadas son grasas animales,
así encontramos en las carnes, ¿okay? O la mantequilla y todas esas. La manteca, ni les cuento. El aceite de coco, eso es muy interesante, ¿okay? El aceite de coco es una grasa saturada. De hecho, no se recomienda comerlo para nada, ¿okay? El aceite de coco puede ser muy bonito para ponerte en el pelo, o tal vez para preparar una mascarilla o alguna de esas cosas cosméticas, pero no se lo coman, ¿okay? No porque algo sea natural, no porque algo sea vegetal, necesariamente quiere decir que sea saludable, ¿okay? Ese es un engaño típico. Muchas personas viven convencidas de que el aceite de coco es lo mejor de la vida para usar en los alimentos, y no es así. Al contrario, es muy dañino cuando lo consumes, ¿okay? Otra fuente de grasas saturadas pues son los alimentos industrializados, ¿okay? Dulces, panes, chocolates, golosinas, embutidos, jamón, salchichas, todo eso, ¿okay? Generalmente están retacados de grasas saturadas. Por el contrario, las grasas insaturadas las podemos obtener de aceites vegetales, excepto el de coco, ¿okay? Como el aceite de oliva, cártamo, soya, etc, etc, etc. Las nueces, ¿okay? Granos y nueces muy importantes. Y el aguacate también es una excelente fuente de grasas insaturadas. Como les dije, es un poquito difícil que realmente nos hagan falta estas grasas, pero es importante variar en todo el espectro, ¿okay? Un truquito para saber si una grasa es saturada o es insaturada es cómo se comporta cuando está a temperatura, vamos a decir, 20, 21 grados centígrados. Lo podemos saber, por ejemplo, metiéndolo aquí en donde vivimos, en Mérida, en Yucatán. Pues obviamente nunca tenemos esas temperaturas ambientes, a menos que sea enero, ¿okay? Pero podemos comprobar simplemente metiendo la grasa al refri unos 15-20 minutos y sacarla y ver cómo está. Si la grasa queda sólida a esas temperaturas, es decir, se condensa y queda dura o pastosa incluso, es una grasa saturada. Mientras más sólida queda, más saturada es. Si esa grasa por el contrario se mantiene líquida incluso a bajas temperaturas, entonces es una grasa insaturada. ¿Van entendiendo para dónde va este comentario que les hice? Es típico. Compras tu aceite, el aceite es líquido, ¿ok? Lo usas. El aceite de oliva, el aceite de cártamo, el aceite de maíz, todos esos son grasas insaturadas. Fríes tus cosas y luego muchas personas guardan el aceite. En lugar de tirarlo, que es como deberíamos de hacer, lo guardamos. Además de que ese aceite ya utilizado tiene una gran cantidad de radicales libres, los cuales ya hablamos que son malos para la salud. Cuando dejamos esa grasa ahí ya sentada en el vasito, donde sea que lo hayamos guardado, y se queda, vemos que empieza a solidificarse, empieza a quedar espeso y se condensa. Eso es porque una vez que ese aceite insaturado ya se calentó demasiado por el proceso de fritura, se vuelve una grasa saturada. Entonces, no reutilicen el aceite. Esa es la enseñanza de eso. Minerales. Elementos inorgánicos que se utilizan en diversas funciones del cuerpo. Algunos de los más importantes son el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, fósforo, azufre. Miren, allá me falta un acento. ¿Okay? Pero hay muchos otros. O sea, son como 17 minerales diferentes. Podemos hablar del hierro. Y se obtienen a través de una dieta variada. ¿Okay? Es muy importante variar nuestra alimentación también por los minerales. Les acabo de decir 17 minerales distintos y es muy difícil que realmente estés consumiendo todos. Un truco para poder obtener la mayor cantidad de minerales de manera, vamos a decir, menos difícil, es consumir alimentos que estén fortificados. Unas harinas, algunos cereales, pero no estoy hablando de sucaritas, ¿ok? Cereales buenos, suelen venir fortificados con diferentes vitaminas y minerales que nos ayudan a obtener todo el espectro de cosas que necesitamos. El agua. El agua es el principal solvente del cuerpo. Forma obviamente parte muy importante de la sangre y de todos los demás fluidos del cuerpo, ¿okay? Estamos llenos de fluidos y todos tienen una gran cantidad de agua. Ya se me secó la garganta.
Provee un medio acuoso para los electrolitos muy importante para mantener el potencial eléctrico del cuerpo, y hablamos de eso durante el sistema nervioso. Y por supuesto conforma la mayor parte del citoplasma de las células, es decir, el contenido de la célula. Tan sencillo como que el 70% de nuestro volumen, o de nuestra masa, de nuestro volumen, es agua. Entonces sí, realmente el agua es muy importante y debemos consumir suficiente agua para todo lo que utilizamos. ¿Okay? Fibra. Este es un tema muy importante, de verdad. No se puede exagerar la importancia de la fibra en la dieta. ¿Okay? ¿Qué es la fibra? La fibra es la celulosa y otras partes que en realidad no podemos digerir, o sea, nuestro cuerpo no puede digerirla, y que se encuentran presentes en las plantas. ¿Okay? Si bien la fibra como tal, como no se digiere, no aporta nutrientes, sí es muy importante para la regulación del proceso digestivo. ¿Okay? Para que una digestión pueda ser sana y pueda llevarse a cabo de manera correcta, la absorción de los nutrientes pueda ser correcta, debe de ser rica en fibra. Pero eso no es todo. La fibra además sirve como sustrato, es decir, como alimento, tal vez no para nosotros, pero sí para nuestra flora bacteriana. Recuerden que en nuestro intestino grueso principalmente, tenemos un jardín increíblemente variado de bacterias, hongos y toda clase de microorganismos, los cuales de hecho son necesarios, son importantes para nosotros. Y hemos hablado que cuando esta flora bacteriana se daña por algún motivo, generalmente el consumo de antibióticos, podemos incluso llegar a morirnos por la falta de esta flora bacteriana. Y el proceso de reparación y de curación de este problema es bastante desagradable. ¿Okay? Entonces, para tener una flora bacteriana saludable, el consumo de fibra es muy importante. Estas bacterias, esos microorganismos, consumen esa fibra y la utilizan para sus propios procesos. ¿Okay? Y todo eso a nosotros nos ayuda. Ahora, la fibra se divide en dos tipos principales. Tenemos la soluble, la cual encontramos en frutas, verduras, vegetales, la avena, ¿okay? Sobre todo en la cáscara de esas frutas, verduras y vegetales. ¿Okay? No pelen la manzana, cómansela con cáscara. Si se puede, no pelen en la papa, cómansela con cáscara. ¿Okay? No le quiten la orilla al pan. Pan integral, por supuesto. ¿Okay? La fibra soluble atrae el agua, mientras que la insoluble, en la cual encontramos más que nada en granos integrales, ¿okay? Arroz integral, salvado de avena, esas cáscaras duras de algunos granos, ¿okay? De la mayoría de los granos. Mientras que la fibra insoluble no atrae el agua, ¿okay? La fibra soluble, cuando atrae el agua, forma una especie de gelatina o gel que se mezcla con todo lo que ya comimos, ¿okay? Y forma una estructura resistente que ralentiza el proceso de absorción de nutrientes, ¿okay? Esa ralentización del proceso de absorción de nutrientes puede sonar como algo bueno, ¿okay? ¿Por qué querría yo ralentizar? Pero en realidad es algo muy bueno, ¿okay? Cuando comemos un alimento y este pasa al proceso de absorción, tenemos un tiempo para utilizar algunos de esos nutrientes, específicamente los carbohidratos. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de los tipos de carbohidratos. Mientras más lentamente se absorban esos carbohidratos, nos beneficia porque tenemos más tiempo para usar esa energía. ¿Okay? Cuando los carbohidratos se absorben de manera demasiado rápida entra a nuestro organismo, ya no tenemos tanto tiempo para usarlos y se terminan almacenando. Y ya sabemos que eso no es bueno. ¿Okay? Mientras que la fibra insoluble pues da volumen y forma las heces y ayuda al tránsito intestinal. ¿Okay? Ahí faltó la palabra, favoreciendo al tránsito intestinal. ¿Okay? Vitaminas. Sustancias de naturaleza súper variable, o sea, son completamente diferentes entre sí, que no encajan en ninguna de las clasificaciones anteriores, pero todas son muy importantes para el funcionamiento de cosas muy específicas. ¿Okay? Diferentes partes de nuestro cuerpo y diferentes funciones hormonales y fisiológicas de nuestro cuerpo requieren distintas proteínas.
distintas vitaminas para funcionar. Incluso algunas de estas vitaminas son necesarias para la absorción de otros nutrientes. Por ejemplo, para una correcta absorción del mineral hierro se necesita la presencia de la vitamina C. Entonces, son muy importantes. Aquí tenemos un listado de vitaminas. ¿Okay? Son 13 vitaminas esenciales. Súmenlo a los 9 aminoácidos esenciales. Súmenlo a los 17 minerales. Están dándose cuenta de la lista de nutrientes que tenemos que cumplir. ¿Y tú crees que comiendo cerdo, res, pollo todos los días, arroz, papa, frijol, listo, tortilla, estás obteniendo todas esas cosas que te estoy diciendo? Pues no, obviamente no. ¿Okay? La mayoría de las personas sufren algún tipo de desnutrición, pero no es por falta de comida, no es por falta de carbohidratos o falta de proteínas o falta de grasas, es por la falta de algunos de estos elementos. Uno o dos que te estén faltando por ahí ya perjudica tu desarrollo, perjudica tu desempeño en clases, en la casa, en todo lo que haces. ¿Okay? Perjudica tu crecimiento. Ustedes, por ejemplo, que son estudiantes y que están todavía en proceso de crecimiento, perjudica tu crecimiento. ¿Okay? Entonces, el secreto para una dieta realmente exitosa está en la variedad. ¿Okay? Cuando involucras en tu dieta 5 tipos de verduras, 2 tipos de carne, nada de nueces, vamos a decir 2 tipos de grano, que serían el trigo y el maíz, una leguminosa, que es el frijol, o 2 tal vez si estás comiendo chícharos. ¿Qué variedad es eso? ¿Okay? ¿Comes pescado? Sí, como pescado. ¿Cuántas veces al año? No, pues 3, una en la cuaresma y una cuando me voy a la playa en las vacaciones de verano, y una por ahí que se le ocurra a mi mamá. No es suficiente. O sea, cuando dices, ¿comes pescado? Sí. ¿Cada cuánto? No sé, una vez a la semana o una vez cada 2 semanas. Bueno, ahí sí puedo decir que comes pescado. ¿Ok? ¿Y cuántos pescados comes? Pues como mero y como corvina y sardinas. O sea, mezclar. ¿Ok? Oye, ¿y tú comes nueces? Pues sí. ¿Cuándo? Pues no sé, cuando la compro en esas nueces saladas, hot nuts. No, hombre, compres de verdad un paquete de nueces variadas y te comas un puñadito ahí en algún momento cuando estés haciendo la tarea o pases ahí frente a la alacena y se te antojan, ¿ok? Una vez al día o una vez cada 2 o 3 días. Eso es comer nueces, ¿ok? Oye, ¿y tú comes champiñones? Pues sí. ¿Cuándo? Pues cuando más, no sé, pollo en champiñones. ¿Cada cuándo es eso? No, pues cada 3 meses. O sea, es muy importante variar nuestra dieta, sí, pero es muy importante hacerlo de manera cotidiana. ¿Okay? Vayan acostumbrados. Van a estar ustedes pronto, en algún momento de sus vidas, en posición de estar en control de esto. Y deben de asegurarse de que sea muy variada. ¿Ok? Vamos a seguir. Ahora, hablando un poquito más acerca de la composición de una dieta, su tarea va a pasar por esto, ¿ok? Recuerden que al final van a tener este proyecto. Casi siempre, cuando se habla de una dieta balanceada, lo que se presenta es esta imagen que podemos ver aquí, que es el dichoso plato del bien comer, ¿ok? Pero los platos del buen comer de hace 3 o 4 años son diferentes. Realmente te muestran ese como tipo 3 triangulitos y te dicen 1/3 de carbohidratos, 1/3 de frutas y verduras y 1/3 de alimentos de origen animal, ¿no? Ese cuadro del bien comer está un poquito, vamos a decir, desactualizado. ¿Okay? Ya la nueva ciencia de la nutrición nos permite conocer que la composición de nuestra alimentación es un poquito distinta. Ahora, esta imagen del plato del buen comer no está pensada para una sola comida, sino que esta debería ser la composición de los alimentos para todo el día. Entonces, a lo largo de todo el día, al menos la mitad de nuestros alimentos debe de tener frutas y verduras. ¿Ok? De todo lo que comemos en el día, al menos la mitad deben ser frutas y verduras.
¿ok? Vamos a decir una cuarta parte, muy diferente de la tercera parte que nos ponían. De una cuarta parte debe de ser, un poquito menos de hecho de una cuarta parte, las fuentes de carbohidratos, ¿ok? Legumbres, cereales, papas, pan, pastas, ¿ok? Una pequeña parte puede ser alimentos lácteos, ¿okay? Leche, yogur, queso. Una parte todavía más pequeña, carnes y huevos. Vean de verdad qué pequeña es esta parte. Y estas dos de verdad, o sea, no las pongan conscientemente, ¿okay? Sobre todo la parte de dulces y grasas, pero la de frutas secas y semillas pues, sí es importante. ¿Okay? Por supuesto, la dieta debe estar complementada por agua. No, el refresco no es agua. No, los jugos naturales no son agua. Agua es agua, ¿ok? Y lo más cercano que tenemos a agua sin ser solo agua son los tés naturales que no contengan cafeína. El té de manzanilla, el té de hierbabuena, el té de hierba zacate limón y hasta allá, ¿ok? Pero de verdad, o sea, cuando se dice agua, es agua. Si el consumo de sal y hacer actividad física, pues es parte también de una vida balanceada. Entonces, ¿cómo debemos de manejar esto? Les va a servir para su proyecto. ¿Cómo debemos de manejar esto? Tomamos todos estos alimentos, así como están, ¿okay? Y son para un día. Entonces, luego que ya tenemos mitad de frutas y verduras, una cuarta parte de papa, legumbres, cereales, pan y pastas, y estos poquitos de carne, huevo y un puñito de semillas, voy a dividir todo eso a lo largo de todo el día en 3 platillos. O sea, ¿por qué lo decimos? Porque, por ejemplo, será muy difícil que en la misma comida tengas leche y además carne y además frutos secos y además pan y además frutas y verduras. O sea, ¿qué clase de comida va a ser esa? ¿Qué clase de comida va a llevar todo eso? Pues no, ¿ok? Pero, por ejemplo, en mi desayuno, un tanto de frutas y verduras. Además, voy a llevar pan integral. Además, voy a llevar, bueno, queso, ¿no? Vamos a decir que es un sándwich. Queso, ok. Pero no voy a llevar carnes y huevos. No le voy a poner aceite. No le voy a poner nada más. Ok. Luego en la comida, bueno, aquí sí voy a comer mi carne. Pero no voy a comer lácteos, ya los comí, ok. Mis frutas y verduras, sí, tal vez unos cuantos carbohidratos de los que ya había yo escogido. Tal vez 2 tortillas, 3 tortillas. Un poco de papa, no se vale los dos, ok. No se vale decir, pues hay que comer pan y papa y arroz, ok. Los 3 son carbohidratos, entonces no. Hay que dividirlo. Por eso hacemos primero esa parte de que, ok, aquí está todo lo del día. Luego lo divido. Y ya luego en la cena, bueno, a ver, un poquito más de leche, la parte que me sobró. Frutas y verduras. Ya comí muchos carbohidratos, no se vale. Pues voy a poner por ahí frutos secos y un poquito de grasas. A lo mejor, no sé, crema de cacahuate o algo así. ¿Ok? Al principio puede ser difícil. Por ejemplo, ahora algunos de ustedes que estén acostumbrados a que desayuno, comida y cena tiene que llevar carbohidratos. Peor, hay algunos que desayuno, comida y cena están comiendo carne o huevos. De verdad hay gente que todas las comidas, todas llevan carne. O sea, si quieres que todas tus comidas lleven carne, pues vas a tener que dividir este poquito en las 3 comidas. Pues la verdad la cantidad de carne que te vas a comer en cada una pues es muy poca. ¿Okay? Entonces, hay que irnos acostumbrando. Yo sé que al principio puede ser difícil aplicar esto, a pesar de que es el método más amigable de hacerlo, ¿sí? Pero hay que irnos acostumbrando porque es muy importante. Y para ustedes que todavía están creciendo, que todavía pueden crecer, que todavía están desarrollando sus órganos, ¿ok? Y su musculatura y sus huesos y su cerebro y todo, esto es crítico. Los errores, las faltas, las fallas que cometas y que tengas durante este momento de tu desarrollo son para toda la vida. Te vas a quedar con ellos hasta tus 80, 90 años. Entonces, creo que no conviene. ¿Ok? Pero bueno, vamos a continuar. Esto de que está aquí para ustedes, para su proyecto, les va a servir muchísimo. Ahorita vamos a hablar del proyecto. Ahora, último tema de la sesión, que son los tipos de carbohidratos. Yo les había dicho, no se vale decir, oye, necesito carbohidratos, bueno, voy a agarrar mi puñado de dulces y ya están mis carbohidratos, ¿no? Ok.
Vamos a hablar de los tipos de carbohidratos. Nosotros sabemos que cuando hablamos de carbohidratos generalmente hablamos de las calorías que contiene tal comida. Ah, es que esto tiene tantas calorías. ¿Sabes que esto tiene tantas calorías? Generalmente estamos refiriéndonos a los carbohidratos y en menor medida a las grasas. Ok, bueno, la cantidad de calorías en un alimento no es lo único que cuenta cuando elegimos una fuente de carbohidratos. El tiempo de digestión y la presencia de otros nutrientes y sobre todo de fibra, así como la combinación con grasas y sodio, que no son buenas combinarlas con carbohidratos, modifican la cantidad y la calidad de las fuentes de carbohidratos. Tenemos dos tipos principales. Los primeros son los carbohidratos vacíos. Son aquellos alimentos de alto contenido calórico, de alto contenido de carbohidratos, generalmente en forma de azúcares simples o harinas blancas refinadas, ¿okay? Es decir, que no son integrales, que al no tener ni fibra ni otros nutrientes, se absorben, o sea, entran al cuerpo, se digieren así y así ya se absorbieron y ya están en nuestra sangre. Y desafortunadamente estos carbohidratos no aportan mayor valor nutricional. ¿Esto qué quiere decir? Estoy consumiendo mi parte de carbohidratos, pero no estoy consumiendo ni vitaminas, ni minerales, ni aminoácidos, ni ninguna de las otras cosas que necesito. Entonces cuando empiece yo a ver, bueno, vamos a ver mis aminoácidos. Ah, bueno, empiezo a agarrar cosas. Ay, pero esto ya tiene carbohidratos. Chispas, ya me pasé con mi consumo de carbohidratos. Si agarro esto, entonces ¿qué hago? No me como mis aminoácidos, o no me como mis vitaminas, o no me como mis minerales para no pasarme de carbohidratos, o me paso de carbohidratos. Entonces, nos encontramos, entonces estos carbohidratos vacíos debemos evitarlos, ¿ok? Porque si no, o nos vamos a terminar faltando otras cosas para no pasarnos de carbohidratos, o bien nos vamos a pasar de carbohidratos con tal de complementar todo lo demás. Y recuerden que una dieta no debe tener ni carencias ni excesos. ¿Okay? Entonces, esos carbohidratos vacíos, evitémoslos. ¿Dónde los encontramos? Dulces, golosinas, panes del supermercado, ok, pan blanco y todo eso. El pan integral es un poquito mejor. ¿Okay? Entonces, evitémoslos. ¿Okay? Salchichas, todo eso. Luego tenemos los carbohidratos que se conocen como de alta calidad. Están acompañados de fibras y otros nutrientes. Esas fibras son muy importantes. Y la principal característica que tienen es que no se absorben tan rápido. O sea, están en el estómago y en el proceso digestivo una cantidad considerable de tiempo. A veces pueden ser 1 o más horas. ¿Ok? Y liberan su energía poco a poco, como un goteo intravenoso. ¿Ok? Y nuestro cuerpo, conforme lo va recibiendo, lo va utilizando. ¿Okay? Y se encuentran sobre todo en granos integrales, okay, panes integrales, salvados, granolas, todo ese tipo de cosas, aunque las granolas sí no están endulzadas nada más, legumbres, frijol, todo eso, y vegetales. El arroz integral es muy bueno, ¿okay? Y vegetales, todos los vegetales, algunas frutas también, todas las frutas de hecho. Entonces, ¿por qué tanto énfasis en esto del tiempo de digestión? Ya habíamos mencionado que cuando un carbohidrato es digerido y pasa a la sangre, pasa en forma de glucosa. Esa glucosa es energía. ¿Qué es lo que pasa? La insulina toma esa glucosa, la lleva a la célula, la lleva a la mitocondria y la célula la quema para producir energía. Pero esa glucosa, una vez que entra a nuestra sangre, tiene un límite de tiempo. ¿Ok? No puede quedarse dando vueltas. La realidad es que la glucosa es una sustancia que es tóxica. A pesar de ser tan importante, es tóxica. Entonces, si se queda demasiado tiempo dando vueltas en nuestra sangre, empieza a producir problemas en el organismo por esa misma toxicidad. Entonces, el organismo la tiene que utilizar así. Pone un contador y una vez que se termina ese tiempo, la glucosa que sobra, la glucosa que no fue necesaria para ninguna de las células del cuerpo, tiene que desaparecer. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? En lugar de pasar al proceso de respiración celular esa glucosa, porque no hace falta, hay exceso, la pasa al proceso de glucogénesis. Es decir, la va a convertir en glucógeno o en un lípido y la va a guardar. ¿Y cómo llamamos ese la va a guardar?
engordar. ¿Ok? Engordas. Ahora, imagínate. Te comes tu carbohidrato básico, vamos a decir un paquete de donas, así, bien chéveres. Te estás metiendo 300 calorías. Es imposible que en 15, 20 minutos que tarda realmente en absorberse todas esas 300 calorías que te acabas de meter, las puedas quemar. O sea, es una ridiculez. O sea, estamos hablando de que en una rutina de ejercicios así bien fuerte, que dura, no sé, una hora, pues estás quemando así, exagerado, 200 calorías. Y estamos hablando de una rutina de ejercicios que creo que muchos de ustedes ni siquiera podrían aguantar. Yo definitivamente no aguanto una rutina de ejercicios de 200 calorías, ¿ok? Estás hablando de una rutina así súper fuerte. Estás quemando 200 calorías. ¿Ustedes creen que sentado en clases tomando apuntes vas a quemar esa cantidad de calorías? Pues claro que no. No vas a quemar ni 40, ¿ok? O viendo la tele, ni las quemas, ¿ok? Entonces pasa ese tiempo y se guardan. Imagínate, estás en la escuela, vas a la cafetería, te compras tu paquete de donas, te compras tu botella de refresco, te las tomas, te metes 300 calorías, te vas a sentar. Antes de que termine la primera clase, después del descanso que te comiste todo eso, todas esas calorías ya se absorbieron, quemaste una pequeñísima cantidad y todas las demás ya se guardaron. Ya las guardaste, ya las engordaste. Oye, ¿y de dónde sale la energía para todas las demás clases que nos faltan? Buena pregunta. Ya no la tienes. Entonces, comes un montón de calorías, engordas, que es malo, y además te falta energía todo el resto del día y de las clases, ¿okay? El cuerpo va a llegar a un punto en el que va a empezar con el proceso de glucólisis, pero vas a estar trabajando en un rendimiento mínimo, ¿okay? Ahora, imagínate esto. Te comes estas mismas 300 calorías, pero en lugar de comerte unas donas, comes un pedazo de pan integral, comes un montón de verduras llenas de fibra, ok, preparas una ensalada así gigante, le pones un poquito de crutones de pan integral, ok, le pones por ahí unos cuantos puñitos de nueces o algo, ¿okay? Y supongo que tenga las mismas 300 calorías, aunque es imposible que vaya a tener 300 calorías en eso, no es que te comas una palangana, ok, pero vamos a decir que por motivos didácticos tiene las mismas 300 calorías. Ahora, como esas carbohidratos vienen con fibra, vienen con otras cosas, ¿okay? Esa fibra va a hacer que esas mismas 300 calorías sean absorbidas por el cuerpo, pero en lugar de que se absorban en 20 minutos, se van a absorber en 1 hora y media, 2 horas. En 2 horas, como mínimo, ya tomaste varias clases, ya te levantaste, hiciste cosas, ya quemaste más, ya te dio tiempo de ir usando esas calorías. Y es que además te las va a ir dando de 5 en 5. Pasan 5 minutos, te da 10 calorías. Pasan 10 minutos, te da 15 calorías. Y así te las va soltando. Mientras está ahí digiriéndose, tú lo vas absorbiendo de a poquitos. Y conforme vas recibiendo ese poquito, ¡puc!, lo agarra el cuerpo, lo usa y a esperar un poquito más. Y así. Por eso la cantidad de calorías no es lo mismo. No es lo mismo 100 calorías en 20 minutos que 100 calorías en 1 hora o en 1 hora y media, ¿okay? Por eso es tan importante escoger carbohidratos de alta calidad. Además, si esa fuente de carbohidratos de alta calidad tiene vitaminas, minerales, aminoácidos, elementos de otros tipos de nutrientes, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando intentes organizar tu ingesta de nutrientes, ya no vas a tener que pasarte de algo o que te sobre algo, ¿ok? Igual hay que tener en cuenta que muchas de esas vitaminas y minerales y elementos que se consumen en pequeñas cantidades, no es necesario consumirlos todos los días, ¿ok? Entonces, solamente vamos a decir que es importante variar en el consumo de vitaminas y todo eso, pero pues a lo largo de la semana, ¿ok? No es que en un día te tengas que comer 30 frutas diferentes y además tengas que comer pescado, cerdo, pollo y el resto en el mismo día, no. Eso sería a lo largo de la semana o a lo largo de la quincena, ¿ok? Vamos a dejarlo hasta aquí. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de su tarea de esta sesión, ¿ok?
La tarea de esta sesión es un poquito diferente. Es un proyecto integrador del bloque. No les voy a adelantar mucho porque lo tienen que leer la rúbrica. Sí, van a tener su rúbrica así completa y todo como siempre. ¿Okay? Obviamente la tarea va a ser individual. Les recuerdo que este proyecto vale 50 puntos de su calificación del bloque 2. ¿Okay? Va a ser elaborar una dieta. Las especificaciones están dentro del documento. Pero ya habían hecho algo parecido a esto con la maestra Areli en la asignatura de bioquímica. Pero se les va a pedir un poco más. No crean que es un copy-paste de lo que ya habían hecho antes. ¿Ok? Van a utilizar esta tablita para organizar sus dietas y tiene otros requerimientos muy específicos. ¿Ok? Que van a encontrar. No les puedo adelantar, lo tienen que leer ahora. Igual que siempre, ese proyecto me lo van a enviar a mi correo electrónico, el que está aquí en la pantalla, en pino.viola@gmail.com. Y lo más probable es que hoy no vayan a poder encontrar ese proyecto en la carpeta compartida. ¿Ok? No vayan a salir corriendo a buscarlo porque lo más seguro es que no esté. Lo más probable es que ya estén disponibles a partir de mañana martes. ¿Ok? Entonces, para que estén pendientes. Con esto terminamos ya esta tercera sesión. Okay, los veo en la siguiente. Cuídense mucho, por favor. De nuevo les agradezco muchísimo todo el esfuerzo que han estado haciendo. De verdad, no tienen idea de lo especial que es para mí como su maestro. Me hace sentir un orgullo inmenso. De verdad. Y pues pues ya, vamos a dejarlos aquí. Okay, que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche, dependiendo de la hora a la que estén viendo esto. Cuídense mucho, descansen. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego.